Buenas, mi nombre es John Longa y yo voy a hablar un poco sobre qué es el petróleo. La palabra petróleo proviene del latín petroleum, que significa aceite en piedra. En sí, el petróleo es un aceite natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos en menor cantidad. Su definición científica es conjunto de compuestos químicos complejos, cuya composición principal es el hidrógeno y el carbono. El petróleo es una sustancia combustible negra y viscosa, líquida a temperatura y presión normales. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos, en un comienzo, y fundamentalmente por el incremento de la temperatura, por el enterramiento y el tiempo. Esto lo podemos traducir en millones de años. Por esto último podemos decir que el petróleo es un recurso fósil no renovable. Los principales usos del petróleo son como combustible doméstico e industrial, como carburante y lubricante o como materia prima básica en la industria petroquímica. Ahora vamos a hablar sobre las características y tipos de petróleo. El petróleo se encuentra presente en todos los continentes en concentraciones y viscosidades distintas. La gravedad API se emplea para catalogar el crudo en liviano, mediano, pesado o extrapesado. El petróleo en su estado natural se le denomina crudo y se puede clasificar según su referencia de mercado, el país de donde viene, o su contenido en azufre o grado API. La gravedad API, del inglés American Petroleum Institute, es un método de clasificación que, según la densidad o viscosidad o fluidez del crudo, en comparación con el agua a temperaturas iguales, se clasificará en ligero, mediano, pesado o extrapesado. Aquí tenemos las categorías, en esta diapositiva tenemos las categorías según su viscosidad. Ok, pero yo quiero añadir aquí que, por ejemplo, con el petróleo ligero, se busca obtener la mayor cantidad de combustible posible, en forma de diésel, queroseno o gasolina. Con el mediano, se utiliza para obtener combustible o materias primas para polímeros y parafinas. Con el pesado, se busca obtener la mayor cantidad de parafinas, polímeros, aceites, combustibles, entre otras cosas. Y con el extra pesado, es el que utilizamos para hacer aceites, parafinas, polímeros, betunas y betunas. Cabe resaltar que en la faja petrolífera del Orinoco es en la zona donde se ha identificado que existe la mayor reserva de crudo extrapesado en el mundo. Los orígenes del petróleo. Las primeras referencias que se tienen del petróleo en la antigüedad es la presencia de emanaciones de gases espontáneos inflamados desde el suelo. En otras oportunidades el petróleo se manifestaba en corrientes de agua, siendo recogido y empleado en diversos usos como ungüento para curar las heridas, enfermedades de la piel o dar masajes en músculos reumáticos. Fueron los egipcios los primeros en darle un uso medicinal, ocupándolo también como embalsamiento y como aceite para las ruedas de los carruajes. En Babilonia fue utilizado como combustible y para unir mosaicos y piedras en sus construcciones. La existencia del asfalto en el Mar Muerto es mencionado por primera vez por Moisés en sus escritos. De igual modo, el historiador Plinio mencionó en el manual de Agrigoganto que suministraba el aceite mineral de Sicilia para lámparas, y Marco Polo, en la narración de sus viajes, describió el empleo del petróleo para el alumbrado, que era transportado en camellos hasta Bagdad. En el año 100 a.C., los chinos se convirtieron en los primeros explotadores de petróleo. Buscaban en el lugar que les parecía adecuado y perforaban con sus taladros de bambú. Ahora el tema de la renta petrolera. La depuración del concepto de renta petrolera comprende, de un modo aproximado, su incidencia en la fijación del precio del petróleo, los componentes fluctuantes, distorsivos, especulativos, en definitiva, cómo se distribuye esa renta. La industria petrolera posee un extraordinario potencial de rentabilidad al utilizar un recurso escaso y finito, cuyas innumerables aplicaciones y contenido energético le confieren un innegable valor intrínseco, aún antes de ser extraído. De allí que la suma de los costos de extracción
y el precio del mercado determinan la renta del petróleo. Alegar que el concepto renta económica vincula al petróleo implica un ingreso que excede el pago mínimo necesario para extraer igual producto desde una fuente alternativa o desde un uso alternativo. Podría ser aplicado a los ingresos para los productores más costosos, que corren el riesgo de ser superados por los precios más bajos de los que se experimentan menores costos. Entonces, ¿qué es la renta petrolera? Es la diferencia entre el valor del precio del petróleo y el costo de extraerlo. Sin embargo, para que el Estado pueda aprovechar este hidrocarburo y recibir la renta petrolera, es necesario extraer el petróleo del subsuelo, para lo cual se deben pagar distintos costos como la mano de obra, la renta de la maquinaria que tuvo que emplearse, el costo de la tecnología y cualquier otro costo financiero. Por ejemplo, si un barril de petróleo puede venderse en $100, pero el costo para extraerlo fue de $20, entonces la renta petrolera es de $80 por cada barril. Es decir, la renta petrolera es igual al valor del barril de petróleo menos el costo de extraerlo. Es claro que si no hubiera extraído de esta manera el petróleo, de nada hubiera servido el petróleo y no se hubiera materializado el beneficio para el país que se conoce como la renta petrolera, por lo que es necesario incurrir en el costo de extracción para recibir dicho beneficio. Renta petrolera en Venezuela. En el siglo XIX, para Venezuela fue una época muy sombría. Así lo señala Domingo Alberto Rangel en su obra de Venezuela en 3 siglos, del 2004. Ahí establece que el transcurrir de esa época desaparecieron industrias enteras, la mortalidad consumió a la población y una guerra crónica se desató, donde los caudillos nacionales y locales sustituyeron a la peonada por el fusil, donde esto terminó por devastar lo que quedaba del país. Es allí donde él se pregunta en su obra, ¿a quién podría atraer un país tan bárbaro como Venezuela en esa época, lleno de enfermedades y donde los caudillos degollaban por turno riguroso? Pues a nadie. Sin embargo, a finales de la primera década del siglo XX, el panorama sombrío que pasaba Venezuela comenzó a cambiar. El primero hizo de Venezuela a un país estratégico para el comercio mundial y el segundo, un lugar de reservas de una materia prima fundamental para Europa y Estados Unidos, según como lo establece Rangel en su obra. En el caso petrolero, si bien puede afirmarse que la extracción del recurso se inició en 1865 con la primera concesión para su explotación en el estado Táchira, no fue sino hasta 1907 cuando las compañías extranjeras como canadienses, holandesas y estadounidenses comenzaron a desarrollar en el territorio nacional labores de exploración y explotación a gran escala, mediante la figura de concesiones otorgadas por el Estado venezolano. Gracias a sucesivos ajustes en el esquema de participación del Estado en la naciente actividad, implicó esto que el paso a un impuesto por explotación a una renta. El país experimentó un excedente económico que nunca percibió con la agroexportación. Un ingreso que continuó incrementándose en la medida que el gobierno fortaleció progresivamente los mecanismos para apoderarse de las riquezas extraídas del subsuelo por empresas extranjeras. La nueva bonanza no tardó en influir en la dinámica socioeconómica nacional, especialmente después de la muerte del presidente Juan Vicente Gómez en 1936. Las variables con cambios más conspicuos fueron la estructura geográfica de la población, el crecimiento demográfico, el alfabetismo, la salud pública, el empleo público, el Producto Interno Bruto per cápita,
el suministro de productos de consumo final, la dotación de servicios públicos y la interconexión territorial. Sobre estas transformaciones, Batista establece en el 2010, él sostiene que la sociedad atrasada y rural, sobre estas transformaciones, Batista sostiene que en la sociedad atrasada y rural le sucederá con apenas el tránsito de una generación y algo más, a lo que sumó una sociedad de otro carácter, urbana, capitalista, expansiva, sostenida de una importante medida por el influjo de la renta internacional del petróleo. Sobre esta situación que acabo de presentarles, Batista establece que entre 1980 y 1992 el monto de los impuestos pagados por personas naturales fue de un 0,8% del ingreso recibido, en tanto que las corporaciones no petroleras pagaron solo un 2,4% en promedio. El mismo concepto, en el caso de una economía como la norteamericana, fue de 13,4%. A razón de lo anterior, el gobierno venezolano dejó de requerir los aportes privados vía impuestos para cumplir su función social. De hecho, creó y sigue implementando otros mecanismos para hacer uso de la riqueza petrolera sin necesidad del aporte económico de los venezolanos, entre ellos el subsidio de la gasolina y de la moneda. Respecto a la gasolina, en 1945, Betancourt, en el 2001, afirmó: era insólito que el primer país exportador de petróleo del mundo rigeran cotizaciones tan altas para la gasolina y los otros carburantes. Se cumplió de inmediato que con este compromiso convenido como estaban en el equipo gobernante, que eso cambiara. Sobre esta situación que acabo de presentarles, Batista establece que entre 1980 y 1992 el monto de los impuestos pagados por personas naturales fue de un 0,8% del ingreso recibido, en tanto que las corporaciones no petroleras pagaron solo un 2,4% en promedio. El mismo concepto, en el caso de una economía como la norteamericana, fue de 13,4%. A razón de lo anterior, el gobierno venezolano dejó de requerir los aportes privados vía impuestos para cumplir su función social. De hecho, creó y sigue implementando otros mecanismos para hacer uso de la riqueza petrolera sin necesidad del aporte económico de los venezolanos, entre ellos el subsidio de la gasolina y de la moneda. Respecto a la gasolina, en 1945, Betancourt, en el 2001, afirmó: era insólito que el primer país exportador de petróleo del mundo rigeran cotizaciones tan altas para la gasolina y los otros carburantes. Se cumplió de inmediato que con este compromiso convenido como estaban en el equipo gobernante, que eso cambiara. Ahora bien, ya conocimos cómo es la renta petrolera en Venezuela. Sin embargo, debemos comparar cómo esta renta petrolera influye en el Producto Interno Bruto de Venezuela como economía rentista. Primero debemos refrescar qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el reflejo de la economía total y la riqueza interior que tiene un país. Está conformado por el consumo de las familias, las inversiones, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. Para determinar el incremento o reducción del Producto Interno Bruto, debemos conocer los bienes y servicios que produce este país. Es por ello que en las economías rentistas es importante saber la cantidad de exportaciones de petróleo que produce, ya que son primordial para saber el comportamiento del Producto Interno Bruto.
Pero ¿qué puede significar que una economía solo base o su mayor porcentaje de bienes y servicios provenga de la renta petrolera? En las economías rentistas no es posible experimentar un proceso de desarrollo sustentable, ya que depende netamente de las actividades económicas que se realicen bajo la renta petrolera. Sin embargo, la renta petrolera depende mucho de los precios que se manejen en el mercado del petróleo y los precios que se manejen de sus otros recursos de hidrocarburos. Esto quiere decir que es muy volátil y depende mucho no solamente del precio del mercado, sino también es vulnerable a políticas internacionales que están fuera del control del alcance del país. Esto quiere decir que la economía está sujeta a la incrementación o al descenso de los precios de hidrocarburos en el mercado, de la demanda de la oferta global que se tenga de ellos y sobre todo de las políticas que se establezcan en las organizaciones internacionales como la OPEP o las políticas que establezcan los países, tanto consumidores como exportadores de petróleo. En la presente lámina podemos darnos cuenta que hay dos cuadros, uno representando la renta petrolera desde 1970 hasta 2014 y la otra representando el incremento del Producto Interno Bruto de Venezuela hasta 2014. Lo presentamos en esta fecha ya que es la información proporcionada por el Banco Mundial más reciente que tiene y no existe otra fuente oficial donde poder tener estas estadísticas actuales. En el primer cuadro podemos observar los indicadores claves para el periodo de auge y estancamiento de las exportaciones petroleras. Estos periodos demuestran los momentos boom y los momentos de crisis que pudieron verse en este periodo de tiempo, representando, por ejemplo, en 1970 a 1973 un estancamiento, al igual que en 1986 y 1998, mientras que en 1970 y 1985, al igual que el 2000 y el 2011, han sido periodos de auge que finalizaron con un colapso abrupto. En el segundo cuadro también podemos darnos cuenta los cambios significativos de los indicadores que ilustran cómo se transformó la economía venezolana a partir del primer auge del precio petrolero, iniciando en 1974, pudiendo entender la dependencia que tiene la economía de Venezuela de los auges o estancamientos de las exportaciones del petróleo. Estos boom o crisis se dan tanto por el manejo del precio en el mercado como las políticas internacionales y de otros países y las situaciones de crisis que se dan a nivel internacional, como anteriormente habíamos explicado, pudiendo darnos cuenta que la relación que existe entre las exportaciones del petróleo o de los hidrocarburos y el crecimiento o estancamiento de la economía venezolana son realmente estrechas, significando que la economía venezolana es un 80% o se puede decir a un 90% rentista. Es por ello que se le hace muy difícil establecer un nivel de desarrollo más allá que la exportación del petróleo. Teniendo en cuenta que la renta petrolera influye en gran medida en el Producto Interno Bruto de una economía rentista, es importante saber entonces cómo se maneja el mercado de los bienes y servicios que mayormente produce esta economía, en este caso Venezuela. El mercado petrolero, es importante conocer que el petróleo no posee un precio absoluto, sino que este está determinado por la demanda y la oferta global, así como también la influencia
de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, ya que estos manejan el 73% de las reservas a nivel mundial y producen el 48% del petróleo. El precio del petróleo es determinado por barril. En un barril caben aproximadamente 159 litros de petróleo. En este caso se manejan los precios de petróleo crudo, los más comunes son el West Texas, el Brent, el Dubai y el que maneja la OPEP. Sin embargo, existen otros factores que determinan el precio del petróleo, como por ejemplo la área geográfica donde se encuentra, la seguridad que le brinda al momento de ser suministrado y así como también el coste del transporte. Otros factores que pueden influir en el coste del petróleo son las propiedades físicas y químicas que estos poseen, así como también el coste de almacenamiento y otros factores macroeconómicos, también los climáticos y dinámicos de la geopolítica. El mercado del petróleo lo componen diferentes elementos. Los primeros son los actores. En ellos podemos encontrar 4 tipos. El primero son los países productores de petróleo o refinerías con excedentes. El segundo son los starters, que compran y venden asumiendo riesgos, pero sin capacidad de utilizarla física. En tercero tenemos los brokers, que ponen en contacto a los compradores con los vendedores sin asumir ningún riesgo y llevándose una comisión por su trabajo. Y por último tenemos a los compradores, que bien sean refinerías o consumidores finales, como industrias o proveedores de servicios particulares. Ahora bien, estas compraventas se dan en diferentes escenarios. Entre ellos tenemos 4 tipos. El primero es el mercado físico, en donde se vende o compra un producto físico, los cargamentos de crudo, de manera descontada. Esto quiere decir transacciones spot. Se paga al descontado y se recibe la mercancía en ese momento. Hoy en día este mercado representa solo el 3% del escenario donde se produce la compra y venta del petróleo. Otro escenario de compra y venta son los mercados forward. Estos mercados se van con una dinámica de cargamentos de petróleo en cantidades y términos contractuales estandarizados, en la cual se hace la entrega física o no en un mes futuro a un precio determinado. Otro mercado es los mercados a futuro. Son las transacciones de este tipo de contratos se realizan en mercados organizados y a su vez que establezcan en condiciones y precios, lugares de pago y entrega en una fecha posterior a la negociación. Por último, tenemos los mercados derivados u opciones. Son más complejos y sofisticados. Suelen utilizarse en aquellos casos en los que no existe un mercado de futuro directamente ligado a un producto determinado, o cuando el mercado donde se realiza la adquisición no tiene suficiente liquidez para realizar la operación de compraventa en el sentido del contrato. Podemos entender que el mercado del petróleo es un mercado muy complejo y en el cual influyen diferentes situaciones de compra y venta. Además que los factores geopolíticos, geográficos, climáticos, de transporte y de precio pueden ser muy variados y determinados tanto por el comprador como por el vendedor. Es por ello que el precio del petróleo es muy volátil y no se tiene una referencia fija para poder determinar una compra o venta futura. Sin embargo, esto es un riesgo que asumen tanto los compradores como los exportadores, de manera de que puedan recibir una buena ganancia por la compra o la venta del petróleo. Sin embargo, esto genera o representa un riesgo extremadamente peligroso para las economías rentistas, ya que si su mayor
porcentaje del Producto Interno Bruto representa a las exportaciones del petróleo, entonces quiere decir que estará sujeta siempre a cómo se maneje en el mercado y las circunstancias que de manera interna global se presenten.